Ya estamos aquí. Hola, hola, hola chicos, salazarinos y público en general. Bienvenidos a nuestra quinta entrega del Bicentenario Literario 2021. Muy bien, como ustedes ya saben, ya estamos en la quinta entrega. Estamos colaborando en estos 200 años de conmemoración de nuestra vida republicana. También queremos aportar desde el área de comunicación y tu profe Bonovox en este material respecto al análisis literario básico de las obras más importantes de nuestros escritores más representativos de nuestra literatura peruana. Queremos incentivar, motivar y formar tu cultura literaria, ¿no? A partir de estudiantes de secundaria que debemos conocer nuestra cultura en el aspecto literario. Muy bien, entonces bienvenidos a esta quinta entrega. Y en este caso vamos a darle el mayor respeto, la mayor jerarquía a las mujeres. Es hoy, chicas. En esta oportunidad vamos a presentar y vamos a hablar de una mujer, de una ilustre mujer que a través de sus obras también se ganó el nombre, se ganó el puesto, se ganó ese lugar que se merece como escritora, como narradora. Estamos hablando de la escritora Clorinda Matto de Turner. Vamos a iniciar dando el nombre original, el nombre digamos, de bautizo. El nombre original o formal es Grimanesa Martina Matto Usandivaras. Pero ella usa este nombre de Turner, ¿no? Ahí alguien podrá decir, ¿y por qué lleva de Turner? Entonces ya vamos a conocer el por qué, ¿no? Pero antes vamos a precisar que Clorinda Matto de Turner nació en Cusco el 11 de noviembre de 1854 y muere en Argentina el 25 de octubre de 1909. Muy bien, precisando a lo de Turner. En 1871 se casó con el inglés John Turner. Entonces, aquí viene la explicación del por qué ella decide usar el apellido de su esposo. Era una clásica costumbre, una tradición de antes, de repente que la mujer que merecía respeto, trascendencia, llevaba el apellido del esposo, ¿no? En mención a respeto, a honor al esposo. Entonces ella decide hacerse conocida en el mundo de la literatura como Clorinda Matto de Turner, llevando el apellido de su esposo, el inglés John Turner. Ella colaboró y escribió en los periódicos El Mercurio y El Heraldo, excelente narradora del realismo peruano en favor del indigenismo. Y aquí quiero precisar, cuando se dice a favor del indigenismo, el por qué muere en Argentina. Esta escritora, a partir de la publicación de sus obras, en especial de una de ellas que es su mejor obra, hace una crítica, hace una denuncia pública sobre cómo muchas autoridades y muchos obispos o muchos curas de la Iglesia Católica eran cómplices de los abusos que se daban en los pueblos indígenas, en los pueblos del alto de repente Perú, o del Perú profundo, ¿no? Como se suele conocer. Entonces esto se da que en los pueblitos más lejanos se abusaban de los indios, se abusaban de la gente del campo, de la gente de los pueblos andinos. Y esto a través de sus obras ella denunció públicamente, ¿no? Y a partir de ello, en vista de que su crítica era a la iglesia, ¿no? Que la iglesia supuestamente reflejaba el cuidado, la protección y que todo ello, entonces la iglesia era vista como el cómplice de los abusos y que los mismos curas cometían no solo esos abusos de cobrar, digamos, los impuestos, sino también en hacer cosas de pecado, ¿no? Cosas malas ante la vista del ser humano, siendo ellos representantes de la iglesia, ¿no? Que se debe hacer todo el bien. Pero a partir de ello ella fue agraviada, fue perseguida por la iglesia y por el gobierno de turno, ¿no? Confabulado porque no podían tolerar de que pues una mujer, una cusqueña pueda denunciar esos actos, ¿no? Esa humillación, ese maltrato que sufrían en los pueblos del Alto Perú. Y el producto de ello, ella decide
autoexiliarse, ¿no? Se va fuera del país, en especial se va a Argentina, llega a Argentina, donde ahí ya pues muere un 25 de octubre, ¿no? Producto de que pues era perseguida políticamente y religiosamente, ¿no? Por la iglesia, producto de que había denunciado ese acto en su obra. Y cuando hablamos de esa denuncia, estamos hablando de su obra magistral, de su mejor obra, ¿no? De su mejor novela que ha podido producir Clorinda Matto de Turner. En este caso, Aves sin nido. Ustedes ya deberían tener en cuenta nociones, alguna información, entonces que sea motivo para el día de hoy conocer un poquito más de esta obra literaria, de qué trata, ¿no? Un pequeño análisis básico, conocer como parte de nuestra cultura literaria. Pero además también tiene otras novelas: Índole en 1891, Herencia en 1893, Tradiciones cusqueñas en 1884 y el drama Imazumac en 1893. Entonces, esta escritora, a través de sus novelas Aves sin nido, Índole, Herencia, criticaba, denunciaba el abuso de los políticos, el abuso de algunas autoridades terratenientes, ¿no? Juez de paz, gobernadores, y en este caso criticaba a la iglesia, a los curas, a los obispos, de cómo ellos eran cómplices también del abuso y que explotaban a la gente andina, al poblador andino. Entonces vamos a conocer ahora a esta gran obra magistral, Aves sin nido. Bien, tenemos el análisis básico, pertenece al género literario narrativo, ¿no? Nos va a narrar estos hechos, estos sucesos que sucedió en un pueblo determinado de nuestro Perú profundo, y la especie literaria a la que pertenece es novela, es una novela, ¿no? Ya sabemos que la novela se caracteriza por ser una especie más extensa que un cuento, con las mismas características de lo narrativo, ¿no? Que narran sucesos hechos en un determinado momento, en un determinado tiempo, donde presentan personajes y todo ello. Entonces es solo que se diferencia porque es más extensa, ¿no? Y está estructurada en párrafos y puede estar dividida en capítulos. La corriente literaria, la que pertenece es a la época republicana, y la corriente es el realismo, ¿ya? El realismo es una corriente que se caracteriza por mostrar lo real de la situación, del contexto de la vida del hombre. Es una corriente que se enmarca en reflejar el contexto puro, real, ¿no? Doloroso que vive el ser humano. Y en este caso, Clorinda Matto de Turner también ya se anticipa al indigenismo, que es otra corriente que defiende y valora la vida del indio, ¿no? del poblador indígena, de la serranía de nuestro Perú profundo, ¿no? Y ahí también vamos a conocer magistrales escritores que han podido también estar o llegar a la cumbre. Entonces, Clorinda Matto de Turner con Aves sin nido es ya precursora del indigenismo, ¿no? Quien defiende al poblador indígena, al poblador de los pueblos andinos. El tema va a referirse a dos aspectos. Hay un tema donde sobresale, que es el abuso de las autoridades gubernamentales como obispales ante la población indígena. Este tema es muy notorio en la obra, en Aves sin nido. Como lo dije, ya vamos a conocer en el pequeño resumen que tenemos, y se da esto, ¿no? De cómo abusaban, cómo explotaban a la gente indígena con los impuestos, con lo que tenían que dar para, entre comillas, ¿no? La iglesia detrás de ello decir de que tienen derecho a que la gente tiene que pagarle, tiene que pagar sus tributos, sus impuestos. La novela expone un cuadro social del pueblo andino, Quillac, que expresa el estado social del indígena, de los abusos de dignidad contra las mujeres de aquel pueblo. El hecho de que sea indio, indígena o del pueblo andino, serranos, ¿no? Cholos, como se podría llamar, ellos se explotaban, abusaban de ellos, haciendo pensar de que eran inferiores a ellos, ¿no? A las autoridades o al obispo y todo ello. Y que utilizando la iglesia o el nombre de Dios, abusaban, explotaban, cobraban impuestos que no eran, o lo peor, ¿no? Que cometían actos de pudor contra las mujeres
indígenas, ¿no? del pueblo andino. El otro tema que enmarca a Aves sin Nido, por el título mismo, ¿no? Aves sin Nido, es el amor prohibido de Manuel y Margarita, que son los personajes de esta historia, cuyo proyecto amoroso se quiebra, o sea, ya no se puede dar, porque al final de la novela se llegan a enterar que ambos son hijos del mismo padre, son hermanos. Entonces ese amor, ese sentimiento que se estaban haciendo, que estaban formando entre ellos, se quebró, ¿no? Entonces mira, la triste realidad de que los inocentes pagaron, y producto de ello, pues de la explotación, el abuso que hicieron en este caso los curas, los obispos o las autoridades, ¿no? El escenario es un pueblito del pueblo andino, ¿no? En este caso de Cusco. La narradora, en este caso la autora, menciona el pueblito de Quillac, un pueblo andino del Cusco, ¿ya? Esto se da en el Cusco, en el pueblo llamado Quillac. Muy bien, dentro de los personajes tenemos a Margarita y Manuel, que van a ser los personajes principales, que en función a ellos va a girar toda esta novela, ¿no? Toda esta historia. Y los personajes que complementan o secundarios está Fernando Marín, Lucía Marín, la esposa, o los esposos Marín, conocidos en la obra así. Está Sebastián Pancorbo, doña Petronila, Estefano Benítez, Escobedo, cura Pascual, Isidro Champi, Juan Yupanqui, Rosalía, Marcela, Bruno Paredes, etc. Entonces son algunos de los personajes que entran en esto de la temática de la obra Aves sin Nido. Antes de dar el mensaje, vamos a conocer el resumen o el argumento, ¿ya? De que de repente debemos tener como cultura literaria. Don Fernando Marín, minero, y su esposa Lucía se identifican plenamente con el sufrimiento de los indios de Quillac. Cooperan con el dinero al indio Juan Yupanqui para protegerlo de los cobros injustos a que lo sometían el cura Pascual, el gobernador Sebastián Pancorbo y los vecinos blancos. Las acciones que cometen los abusivos explotadores de Quillac son extremadamente inhumanas, como por ejemplo el rapto de la pequeña hija de Juan Yupanqui, que el cobrador de impuestos hace con la complicidad de las autoridades para luego venderla en Arequipa. La ayuda que brinda don Fernando Marín salva a la hija de Juan Yupanqui. La solidaridad de la familia Marín con los indios humillados y maltratados simboliza la medición de un elemento externo y civilizador, ajeno a la estructura interna de la sociedad lugareña, que rompe el equilibrio tradicional de la explotación del indio. Los explotadores se sienten amenazados de fuera, por gente que no reconocen el equilibrio de la explotación, y por ello deciden suprimir la amenaza de manera violenta, recurso tradicionalmente efectivo para controlar la rebelión del indio. Organizan una asonada popular contra los forasteros para asesinarlos. Los esposos Marín escapan a tiempo del atentado gracias a otra intervención providencial, en cierto modo otra vez ajena al lugar. Se trata de Manuel, un joven estudiante de jurisprudencia que con el exilio de su madre Petronila se hace presente en la casa de los Marín para salvarlos. Manuel es hijastro del gobernador, y este hecho crea disensión en el campo enemigo del indio. Un elemento ideólogo interesante es que la salvación del indio en la novela indigenista tiene como punto de partida el cambio de la conciencia de algunas personas del grupo explotador, gracias a la intervención de un factor civilizador. De esta manera de plantear el problema comienza con Aves sin Nido. Antes de morir, Marcela Yupanqui confiesa un secreto a Lucía Marín, que será revelado al final de la novela, después de haber servido como ingrediente para crear un desenlace melodramático. Las niñas Yupanqui, que se habían quedado huérfanas, son adoptadas por los Marín. Margarita Yupanqui, en manos de la novelista, es apenas un recurso para insertar en la novela la trama romántica. Sin ella, el paso de la narración descansaría sobre la denuncia indigenista. Manuel se enamora de Margarita, como complemento de su figura como héroe salvador de los Marín.
El cura, personaje licencioso y uno de los instigadores de la sonada contra los Marín, rápidamente enferma y muere. Los otros implicados corren el peligro de ser enjuiciados por crimen. Parecería que los mecanismos de la justicia, que no está del todo ausente, se movía para castigar a los culpables, pero nuevamente son burlados por las autoridades, el gobernador Sebastián y el juez de paz, encargados de hacerlos funcionar. Los culpables en Quillac, atentados por el nuevo subprefecto, le echan la culpa de la sonada a otro indio, el campanero Champi, que no tiene nada que hacer en el asunto, pero por ser indio era la víctima natural e inevitable dentro del sistema de explotación. El indio Champi va a la cárcel, se apropian de su ganado, su mujer Martina acude donde los Marín para pedir ayuda. Se repite el patrón de salvación providencial. Los Marín, cansados de vivir en un medio tan injusto y temeroso de otras represalias, resuelven marcharse a Lima. Los Marín, antes de la partida, dan un banquete a las personas más importantes que eran los más culpables. Para con loable propósito cristiano logra persuadirles de que cambien sus costumbres ancestrales en nombre de la moral. Las cosas terminan como terminan, con la llegada a Quillac de una orden judicial de encarcelamiento para los culpables del crimen. Manuel, entenado del gobernador, gestiona y logra la libertad del indio Champi y también la de su padrastro. Así quedan libres tanto el culpable como el inocente. Los Marín se marchan y Manuel los sigue para pedir la mano de Margarita. El final de la novela es cuando Manuel y Margarita descubren que son hermanos, hijos del obispo Pedro de Miranda y Claro, producto de una época en que los dignatarios de la iglesia no solo tenían los privilegios de la riqueza, sino también la prerrogativa de los señores feudales. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí en este caso Clorinda Mato Turner denuncia, ¿no?, a la iglesia, denuncia al obispado en general y en especial cómo este obispo Pedro de Miranda y Claro, que se suponía era obispo, era cura, que no podían tener familia, no podían tener hijos, ¿no? Pero ellos hacían caso omiso de ello y en los pueblitos del Alto Perú o del Perú profundo, ellos abusaban, cometían esos abusos. Entonces violentaban a las mujeres indias, ¿no? Con el chantaje o las amenazas. Entonces de esa manera la iglesia se vio muy feo, pues, ¿no?, en esa época, que estaba manchado por eso. Entonces a partir de ello es producto de que pues Manuel y Margarita que estaban sintiendo algo más que de repente esa amistad o ese cariño, se vieron obligados, se truncó ese amorío o ese amor, porque al final de la historia los marines cuentan de que ellos son hermanos, ¿no? Del padre, su padre es el obispo Pedro de Miranda y Claro. Entonces, producto de ello, es una historia muy bonita, es una historia donde se enmarca justamente de cómo Clorinda Mato de Turner denuncia, ¿no?, este hecho muy cruel que la iglesia y las autoridades cometían contra el pueblo andino. Y el mensaje que tenemos aquí es justamente, dice, el mensaje que nos quiere dejar la autora primero, es que no debemos marginar a ninguna persona por su condición económica o racial, por más importantes que seamos, ¿no? El hecho de que estos obispos, estos curas, estas autoridades menospreciaban, discriminaban a la raza indígena, se veía pues ahí en toda la obra. Entonces el mensaje es que de repente debemos reflexionar de ello y que debemos darle la misma oportunidad a todos, ¿no?, tener esa misma condición, esos mismos derechos y esas mismas oportunidades. El otro mensaje es que debemos de luchar por el amor que el mismo ser humano siente, ¿no? A veces este amor truncado entre Margarita y Manuel hace ver pues de que ellos se quedan con esa pasión de poder luchar y consumir ese amor, ¿no? Pero producto también de las costumbres y de lo que antes se llevaba, de que pues entre hermanos, entre primos no puede haber esos amoríos, un poquito trunca la temática también de ello, ¿no? Entonces hoy en día hay que luchar por ese amor, hoy en día hay que revalorar ese amor
también es uno de los mensajes que nos da en esta obra. Muy bien, entonces hemos conocido un poquito más de esta obra Aves sin nido, una interesante novela que habla en defensa del indio, en defensa del indigenismo, ¿no? Que es una precursora del indigenismo. Muy bien, no se pierdan la próxima entrega, estaremos hablando de José Santos Chocano. Muy bien, cuídense, gracias totales.